Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya parece que se solucionó el problema que teníamos. Vamos a ir dejando que entre más gente. Vamos a esperar unos... Uy, ya son las 8:10. No tenemos... bueno, ya hay 30. Hay 2 esperando. Vamos a dejar que entren y vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a ver si empezamos. Bueno, no sé si me están viendo la... pero no es por aquí que vamos a empezar, perdón. Este archivo lo acabo de dejar listo. ¿Me están oyendo? Señor. Ok, necesito es otro archivo. Qué pena, podría aceptar a unos compañeros que están esperando. Sí, ya voy a mirar no me aparece aquí, pero ya voy a mirar. Claro, con mucho gusto. Ahora miro a ver cómo está la cosa. Gracias, profe. Bueno. Profe, cuando usted va a ingresar a la plataforma, ¿le presenta problemas para ingresar o el problema viene en el Zoom? No. Hoy fue problema del sistema que me botaba al segundo semestre de este año. Entonces me tocó comunicarme con sistemas muy difícil, pero entonces no es el Zoom, no me daba la identificación de nada, o sea, no me mostraba el horario. ¿Por qué me botaba al segundo semestre de este año? Y eso yo no lo puedo cambiar. Entonces me lo arreglaron y por eso ya estoy acá. No, ese fue un problema específico de hoy. Siempre se presenta, bueno, no siempre, últimamente no se me ha presentado ese inconveniente. De todas maneras, cualquier ayuda es bienvenida. A ver por acá cómo está la cosa. Porque lo que pues me gustaría comentarle de pronto sería que para que evitar el acceso a la plataforma, porque pues a veces el sistema está caído y ese tipo de inconvenientes, usted podría crear en un documento aparte, copiar los links de sus clases, ya sea por ejemplo la de esta hora, la de la hora del viernes, copiar ese link del Zoom y copiar la contraseña, y en lugar de ingresar a la plataforma se va al documento que usted guarda por aparte y ingresa directamente al Zoom sin tener que ir a buscar el link en la plataforma. Sí, pero lo que pasa es que yo no puedo, por ejemplo, buscar los links de la semana entrante. Tengo que buscarlos el día que voy a hacer porque yo tengo, cuando me da el horario, me da, por ejemplo, hoy entro al horario, me da los datos para la clase de hoy. Y la semana entrante, cuando vuelva al horario, y yo los puedo guardar, pero esos ya no me sirven, son distintos, ¿sí? Esos no son para todas las clases iguales, son distintos. ¿Sí? Yo pensaba que era igual que en nuestro caso. No, por lo menos yo siempre lo he hecho y yo veo que son distintos. Tengo que empezar con la dirección, con el correo, me da una dirección de correo, me da una
identificación de la sala y me da una identificación de la charla. Todos son distintos cada semana, entonces yo tengo es que entrar antes de entrar a la clase para tenerlo actualizado. Yo no puedo tener el de la semana entrante. De todas maneras, te agradezco. Ahora, aquí tengo un problema y es que, a ver, aquí está participantes. Participantes 32, pero no me indica que estén esperando en la sala, no veo ninguno. La chica que me habló, si hay alguien esperando en la sala o yo no veo aquí a ninguno que esté esperando en la sala o que me esté pidiendo ingreso. La chica, Sí, profe. ahora, a una persona esperando. Hay una persona esperando admitirla. Ok, ya está admitida. Esperemos a ver que se incorpore. Me vuelven a avisar, por favor. Estoy buscando un archivo, pues, desafortunadamente. Profe, ¿usted acaba de subir algo al Classroom? ¿Una tarea como de conductos? Sí. Hay una tarea un ejercicio que inclusive pienso hacerlo en clase, que se llama conducción. Creo que se llama conducción. Esperemos a ver cómo nos va, porque para ver si lo podemos hacer en el curso de la clase, porque quería hacerlo en clase. Aquí está, bueno, al fin lo pillé. ¿Están viendo eso? ¿Están Sí, viendo señor. ese PowerPoint? Jóvenes, ¿aló? Desarenador. Sí, señor. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces ya estamos por fin. Hoy hemos tenido algo de problemas. Bueno, vamos a entrar a ese tema, vamos a empezar a ver ese tema de desarenadores. Ahí hay un esquemita, está mejor el siguiente, que ese es ya propio. Básicamente, aquí está la boca toma, esta es la quebrada por el río, donde estamos tomando el agua. Ya hemos visto sobre las bocatomas, digamos que no hemos agotado el tema, siempre se puede ver mucho más, pero el tiempo es el que define que ya debemos agotar eso. Y hay una conducción que aquí la pinto en canal porque por lo general es a flujo libre, que ya habíamos hablado también de eso en alguna forma, y llegamos al desarenador. Entonces, hoy nos vamos en primer lugar a dedicar al desarenador, acabando ese tema. Si lo acabamos pronto o oportunamente en la clase, pasamos a ver conducciones. Estoy viendo que de pronto he sido muy optimista y no vamos a alcanzar a hacer el taller en clase, máxime cuando no empezamos un poquitín antes. Bueno, aquí tengo una fotografía de un desarenador. Ampliarla un poquitico. Se pierde un poco la resolución cuando se amplía naturalmente, pero esa es una fotografía de un desarenador. Es del desarenador, de uno de los desarenadores. No, la verdad no conozco ese acueducto, del acueducto de Ibagué, y no sé si esto haya sido ampliado. Ibagué es una ciudad ya muy grande y estoy seguro que con un desarenador, en este caso dos desarenadores, no va a ser capaz de funcionar esa ciudad de Ibagué. Aquí hay otra persona que está llegando. Aquí ven ustedes el río y fíjense ustedes,
a mí siempre me gusta mencionar esto. Aquí ven, ampliarlo de todas maneras un poquitín. Aquí ven qué es esto que ustedes están viendo acá. ¿Qué identificarían ustedes ahí? Un muro de gaviones. ¿Cómo? Repite, por favor, alguien habló. ¿Un muro de gaviones? Perfecto, muchachos, ese es un muro de gaviones. Ese es un muro de gaviones. No es la primera solución que yo haya visto así. Nosotros tuvimos un problema en una ciudad, en una población que se llama Guadalupe, en el Huila, y sucedió exactamente lo mismo. El desarenador quedaba, por eso debe colocarse un poco alejado y protegido. Fíjense que aquí lo puse un poco alejado del río, porque cuando se coloca muy cercano puede suceder ese problema que el río empieza a socavar nuestras quebradas, a pesar de que uno las vea mansiticas mucho tiempo, pues uno ya no necesita viajar por el país para saber cómo son, porque ya se lo muestra. Hoy en día cualquier persona con un celular toma un video, así no haya llegado un periodista, y ese video lo manda a la televisión. O sea, hoy la información es infinita, ¿no? A propósito, es tan grande y tan abundante la información que por ahí he visto algunas inquietudes de querer limitar las redes sociales porque se le están volviendo un problema por ahí para ciertas personas. No hablo más, no quiero decir nada más de eso. Hoy en día la información, lo que sí quiero enfatizar es que hoy en día la información es extraordinaria. Antes, quiero contarles, uno viajaba a ver los problemas como ingeniero de acueductos y decía uno, uy, qué vaina, no tengo ni una cámara de fotografía aquí para haber tomado esto. Ahora no, ahora cualquier persona en su celular tiene la cámara de fotografía y ves más, la puede tomar la fotografía o tomar un video y enviarlo enseguida. Total que estamos viviendo otro mundo. De todas maneras, estos gaviones son una extraordinaria obra de contención. Otro ingeniero hubiera podido decir, no, eso que le vamos a meter gaviones, eso metámosle un muro de concreto. Resulta que el gavión tiene grandes ventajas. En este tipo de protección tiene grandes ventajas con respecto al muro del concreto. Primera ventaja, el gavión, ya lo sabemos, es una malla de acero de resistencia, de alta resistencia, que se rellena de rajón o de piedras. Eso hace que no reciba el golpe, o digámoslo de otra manera, que amortigüe los golpes del agua. El agua lo golpea y como tiene aire en los intersticios, en la porosidad que tiene esa estructura, amortigua, no lo recibe como lo recibiría el muro de concreto, que el muro de concreto sí no tiene esa capacidad de amortiguar el golpe. Ustedes se acordarán, quizás no se acuerden del boxeador Mohamed Ali, Cassius Clay, una leyenda del boxeo, y el tipo fue un gran boxeador porque él esquivaba los golpes. Él decía, su filosofía decía era picar como una avispa y volar como una mariposa. Y entonces era muy esquivo a los golpes. Y eso le dio mucha gloria y muchas victorias en el deporte. Un poco el gavión es así, él no está hecho para recibir el golpe, sino para amortiguarlo. Primero. Segundo, en la fundación si se hiciera un muro de concreto, la fundación puede ceder, el agua puede erosionar la fundación y el muro de concreto puede fallar, se puede partir por no tener apoyo en una determinada parte. El gavión no, el gavión se va ajustando al suelo tal como es el suelo. Si el suelo va cambiando, el gavión tiene la capacidad de ajustarse.
Bueno, yo diría que esas dos características hacen al gavión una extraordinaria estructura en problemas de este tipo, en problemas de protección de las riberas de los ríos. Y pues ustedes ven además el volumen de ese gavión, que no digo que no lo pueda mover el agua es terrible, el agua puede con todo, pero ahí está y funcionan bastante bien. Bueno, el desarenador, para entrar a hablar del desarenador, es un tanque como ustedes lo ven acá, el agua entrará por acá y saldrá por allá en lo que se tiene en realidad. Entonces son unas, llamémoslo así, unas piscinas más largas que anchas, perdón, el flujo de aquí debe ser de aquí hacia acá, lo digo por esta compuerta que debe ser la compuerta de purga de lodos, que siempre está más cerca de la entrada. Y esas compuertas de purga de lodos, como vamos a ver más adelante, un corte del desarenador es este. Aquí llegaría el agua. Bueno, este es un desarenador en el cual no le hemos colocado esta pared, se la hemos quitado para poder verlo. Y entonces la entrada del agua es por acá. Aquí tenemos un tabique de difusión o de uniformación del flujo. Es un tabique de concreto, como ustedes ven, con unos orificios, en este caso redondos, que es lo más sencillo de hacer, porque se construye el tabique o se formaletea, bien sea aquí ya puesto en la formaleta u horizontalmente y después se coloca. Si pesa mucho y no hay forma de moverlo, pues se formaletea en la misma forma que se han formaleteado los muros, se funde, pero se han dejado dentro de la formaleta unos tubos de PVC. Hoy en día se usa PVC. Cuando no existía el PVC, a veces se hacían inclusive cuadrados para formaletearlos en madera, que era más sencillo, pero hoy en día que hay PVC, pues el PVC se dejan, estos pueden ser tubos de 4 pulgadas, y lo que busca este tabique es hacer que el flujo que llega aquí, con un momento lineal, masa por velocidad bastante fuerte, choque contra este tabique y distribuya lo más uniforme en líneas de flujo paralelas que se distribuyen a lo ancho y a lo alto del desarenador para aumentar su eficiencia. Lo que hace el desarenador es bajar la velocidad del agua para que las partículas de arena que lleven, ya miraremos un poco más la teoría de Hazen en este caso, para que al reducirse la velocidad, aquí tenemos los vertederos, un vertedero, yo aquí puse dos, pero pensemos siempre tienen uno solo generalmente. Yo aquí puse dos en este dibujo que hice en AutoCAD hace ya bastante tiempo y pues no tengo cómo reformarlo porque hace mucho que no manejo el AutoCAD, no lo tengo ni siquiera instalado. Entonces pensemos en un solo vertedero, el agua viene en este sentido, entra al vertedero por acá y ojalá tenga doble canto, es decir, entraría por este canto y por este canto, con lo cual yo estoy doblando la longitud. ¿Y por qué no? Podría diseñarse con estos dos vertederos. De cada uno de esos vertederos va a salir una tubería que conecta a esta salida. Entonces, ¿qué sucede ahí? Aquí se va a quedar una gran cantidad de arena, dependiendo de la cantidad, lógicamente, que traiga el agua, y esto va a ir a una válvula, ya veremos más adelante otros esquemas. Esa válvula se abre periódicamente y se purga la arena. Lo que se hace normalmente es que si la purga es por acá, se bota nuevamente al río. Hoy en día que se tiene más conciencia ecológica, pues, y cuando la arena es excesiva, pues no le vamos a botar esa carga directamente al río porque le hacemos un daño a la vida que hay en el río. Ustedes saben que los ríos son una fuente de vida y de alimentación
en muchos casos grande para el país, por lo menos ahora ya no tanto, porque los ríos están muy contaminados. Pero antiguamente quien vivía todavía hay mucha gente que vive del río Magdalena con la pesca, ¿no? Insisto, la productividad de pesca del río Magdalena, hoy por hoy yo creo que es la 10ª parte de lo que fue hace 40 o 50 años. ¿Por qué? Sencillamente porque la calidad del agua no da para sostener una población piscícola tan alta como la que había hace 40 o 50 años. ¿Cuál es la conclusión que uno saca de eso? Que estamos acabando con los ríos. Cuando había la subienda en el río Magdalena, uno conseguía pescado casi que regalado. Una delicia de pescado, bocachico, bagre, cero contaminación, de muy buen sabor. Ahora va uno a San Francisco a comprar bocachico y por lo general le dicen que es del río Saravena de Arauca, porque a veces del río Magdalena sale muy contaminado. Bueno, esos son aspectos que a mí me gusta hablarlos, pero pues lógicamente no tienen nada que ver con el pobre desarenador no tiene la culpa de eso, tendría la culpa si le echamos la arena de un solo viaje después de que la hemos quitado varios días y de una se la botamos, pues ahí le hacemos un daño al río. Ahora, en muchos casos, se recomienda o yo recomendaría construir un lago a donde se saquen esas arenas y ahí queden, tendría que ser una estructura como un lago y ahí llegan las arenas. Si mal no estoy, hay un lago que recibe el agua de lavado de filtros de la planta del Sapo en Bogotá. Eso no va directamente a un embalse que se hizo, sino que va a un lago de sedimentación y de ese lago de sedimentación son recogidas por una herramienta con una retroexcavadora como la que ustedes ven acá. Eso sería necesario y eso es lo que debería hacerse. Desarenadores pequeños, pues no se hace eso, pero grandes ciudades deben hacer eso. En Neiva creo que se construyó ya un lago para uno de los desarenadores porque tiene varias bocatomas sobre el mismo río. Bien, volviendo al tema de los desarenadores, entonces el desarenador, básicamente el agua llega por canal, entra al tabique difusor, recorren aquí las líneas de flujo, unas líneas de flujo, a ver si me sale el dibujo. ¿Cómo así? Imagínense ustedes, si la ven ahí, voy a cambiarle el color, le voy a poner rojo, ustedes me perdonan que haga estas maromas ahorita, pero vale la pena. Sí, y tenemos varias líneas de flujo así paralelas aquí en sentido vertical, pero también en sentido horizontal. Se trata entonces de que esas líneas, de uniformizar el flujo. Claro, no van a ser así de rectas, ¿no? Como yo las dibujé ahí, pero esa es la idea. Aquí tenemos la misma vista desde otro lado y aquí tenemos una planta. Aquí el canal viene muy recto, aquí se le podría hacer esta pequeña aproximación con unos tabiques aquí separadores y aquí otro que el agua llega aquí por este canal y si tiene adicionalmente esto, pues va a empezar a uniformizar el flujo dividiéndolo como en 4 vertientes, entraría este tabique y aquí las líneas de flujo pues serían, voy a permitirme hacer otra maroma, serían como estas que ya vistas ahí horizontalmente. Bueno, ahí está bien. Básicamente las líneas de flujo serían así, voy a copiar. Eso es, ahí tendríamos varias líneas de flujo y eso es lo que estamos buscando ahí. Eso, por supuesto, no va a ser perfecto, no va a ser como nosotros nos lo imaginamos, pero tratamos de que hidráulicamente
trabaje lo más parecido a eso que estamos tratando de esquematizar. Aquí tengo un dibujo nuevamente del libro del profesor Sánchez Montenegro, del ingeniero Sánchez Montenegro, y pues se lo quiero detallar un poquito. Nuevamente aquí viene la entrada. Si es una tubería, pues debe estar trabajando a flujo libre. En realidad es un canal de forma circular. Entra esta parte, aquí no hemos mostrado eso que voy a mostrar acá. Y aquí están los tabiques. Aquí de paso hay una placa como con orificios para que lleve también, ayude a distribuir mejor el agua. Por encima de esa placa hay orificios en este tabique y por debajo de esa placa también hay orificios en el tabique. Entonces algunos de los orificios trabajan por encima de la placa y otros orificios por debajo de esta pequeña placa, que a su vez tiene orificios que conectan con la parte. Aquí está, aquí se puede ver muy bien. El agua llegará aquí y el agua parte baja por acá, va por estos orificios, la otra parte por los de arriba y parte va por este espacio que se deja aquí. El agua sigue en este sentido. Nuevamente, pues vamos a tener una serie de líneas de flujo, no me pongo a copiarlas, una serie de líneas de flujo, el nivel del vertedero, perdón, el nivel del agua en el desarenador está controlado por este vertedero, que es este que están viendo ustedes acá, se lo ven acá. La altura del agua sobre ese vertedero, pues la calculamos por Francis, Q igual a 1,84 L a la H a la 3 medios, ya sabemos esa fórmula requete bien. Van a ser un par de centímetros porque el vertedero va de lado a lado. Lógicamente ese vertedero no lo hagamos como lo hizo algún maestro de obra. Alguna vez que yo visité un acueducto también al sur del Huila y encontré que el maestro, pues ese era un acueducto construido hace muchos años, seguramente por el alcalde. Les estoy hablando del año 73 por ahí. Yo estaba trabajando por allá, imagínense cuántos años hace. Y mentira, yo ya estaba en la Universidad Nacional y fuimos a hacer un plan maestro para la ciudad, un plan maestro, lo que es hoy el POT, y entonces tocaba visitar el acueducto y había un acueducto bastante viejo. El maestro de obra le había construido aquí como una cajita así. En vez de vertedero a lo largo, lo había hecho chiquitico acá. Lógicamente eso le quita mucha eficiencia. Eficiencia llamamos la cantidad de partículas que remueve el desarenador. Hay un concepto de eficiencia que se puede estudiar, no lo vamos a ver acá, simplemente lo vamos a mencionar. Entonces, es importante que el vertedero vaya de lado a lado para que tenga toda la longitud y sea lo más bajita la lámina de agua. Imagínense ustedes las líneas de flujo en este sentido van paralelas, tratan de ir paralelas y empiezan a curvarse por aquí para entrar al vertedero. Creo que tengo por ahí no, aquí no tengo una vista de eso. Aquí está, ¿sí? Esto ya llegaremos a esta diapositiva. Este es un esquema que pongo ahí para llegar al punto o al tema de cómo dimensionamos un desarenador, porque lógicamente de esto tenemos que saber por lo menos cómo se dimensiona un desarenador, qué dimensiones debe tener un desarenador, qué características debe tener geométricas ese desarenador, etcétera, etcétera. Entonces miren ustedes, aquí dibujo las líneas de flujo que deben ser horizontales, ahí podría haber dibujado más, y aquí se empiezan a curvar esas líneas de flujo. ¿Qué están haciendo al curvarse? Buscar el vertedero para salir por el vertedero. De ahí la importancia de que ese vertedero
sea del lado al lado. Si no fuera de lado al lado, pues las curvas, las líneas de flujo empiezan a curvarse, por ejemplo, desde acá hacia acá, buscando el vertedero, las de acá también se empezarán a curvar. En este caso estoy hablando de curvatura horizontal, en el otro caso estaba hablando de curvatura vertical. Esa de todas maneras, pues sí tiene que existir esa curvatura vertical para que, esta es la curvatura vertical a la cual me estoy refiriendo, para que el agua acceda al vertedero. Les decía que aquí en esta vista hay algo que no habíamos mencionado y ese algo es este vertedero de excesos. Acuérdense cuando miramos la Bocatoma, y que hasta se dejó como parte de un ejercicio, si mal no recuerdo, ahí he mirado algo en ya de esos ejercicios que se han dejado, cómo controlábamos la salida de agua de la caja de derivación de la Bocatoma hacia el desarenador. Aquí está la Bocatoma. Acuérdense que en alguna forma tenemos que controlar la cantidad de agua que viene para acá. Y decíamos, bueno, pongámosle un 10%, dejemos que salga un poco más. Por ejemplo, si el desarenador es para 50 litros, el 10% sería 55 litros y no va a ir, nos equivocamos o no nos funcionaron bien nuestros cálculos y en la realidad está llevando 45 o 40. Entonces no nos está trabajando bien el sistema. Es mejor llevar un poquito más y ese poquito más, entonces lo vamos a desechar aquí en este vertedero de excesos, que pues debería construirse un poquito más grande, más largo, yo diría. Cuando pues, uno está recién graduado, uno no se atreve a cuestionar a ningún ingeniero, pues pero ya uno con poco de experiencia, pues ya dice, hombre, hagamos esto un poquito más largo, podría ser más largo. De todas maneras, como quiera que sea, miren ustedes, aquí hay un vertedero de excesos, ampliarlo un poquito, es ese vertedero de excesos. Como el nivel aquí en el tanque está gobernado por este vertedero, básicamente esta línea yo la puedo, es muy poca la pérdida que hay entre este punto o entre esta sección a la entrada del desarenador y a la salida. Prácticamente si se traza una horizontal, yo creo que si uno hablara de calcular las pérdidas en este trayecto, eso no alcanza a ser 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces lo que básicamente se propone es trazar una horizontal de este nivel, que yo lo puedo calcular por Francis, hacia acá, y decir ese es el mismo nivel. Ahí debe estar el vertedero de excesos a ese nivel, o en su defecto dejarlo 1 o 2 milímetros. Esto es cuestión de milímetros. 1 o 2 milímetros, yo diría. No sé si algún ingeniero me dijera, usted no está haciendo lo correcto. Yo lo haría así. Por encima de este nivel. Este vertedero, 1 o 2 milímetros por encima de este nivel. Cosa que si llegó más agua, pues aquí va a subir este nivel y va a empezar a trabajar este vertedero de excesos. Esa es la función de ese vertedero de excesos. De todas maneras, la conducción, si esto está diseñado para 50 litros, también la conducción no le podemos meter 60 litros porque no tiene la capacidad. ¿Y qué va a suceder? Aquí hay una caída libre. Aquí esto debe trabajar libre, este vertedero debe trabajar libre. ¿Libre qué quiere decir? Que el nivel de el nivel de las aguas abajo del vertedero no debe ahogar la entrada del vertedero. Es decir, que ese nivel debe estar por aquí, por ejemplo. Y ahí sí les voy a trazar una rayita. Ese nivel después del vertedero debe estar, por ejemplo, ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí las aguas
tienen esta pequeña caída, ¿sí? Entonces, si la conducción tiene 50 litros por segundo, todas estas son situaciones que pueden presentarse. Y están pasando 55 litros por segundo por el desarenador. ¿Qué va a suceder? Pues que esta línea no me funcionó, perdón, ¿por qué no me funciona esto? Tal vez por lo que está ampliado. Bueno, esta línea va a empezar a subir. Esta línea va a empezar a subir, a darle más cabeza, porque 50, más de 50 litros requieren más energía, y entonces esta línea, voy a alargarla porque no me quiere, no la puedo coger fácil. Perdonen ustedes, estoy tratando de hacer las cosas que uno haría en el tablero. Bueno, parece que no la quiere coger. Ah, bueno, ahora sí. Entonces esta línea empezaría a subir. Imagínense que llegue acá. Podría llegar ahí, ¿por qué no? Y entonces ya este vertedero prácticamente no está haciendo nada, no está gobernando este nivel, sino que el nivel lo está gobernando la tubería, que no tiene capacidad sino para 50 litros. Total que esta caída es importante que se presente ahí, y entonces sí, lo que está gobernando este nivel pues es este vertedero, y a su vez ese nivel se proyecta acá, y si sube un poco pues entonces esto empieza a verter por acá. Ustedes ven que eso sale a una tubería, esa tubería viene acá, se une con la tubería que nos va a permitir la purga del desarenador. Voy a achicar esto nuevamente. Se une con la tubería que sale de acá. Aquí hay una válvula. Ahí la ven ustedes, esa mariposita ahí es la convención para dibujar las válvulas. Esa válvula, fíjese que está detrás de este accesorio que llamamos T, que me permite conectar esta tubería con esta tubería de desagüe. Sin embargo, esta no tiene ninguna válvula, porque esa viene del vertedero, y esa no es necesario, sería botar la plata y volver, sería un error, por supuesto, una chambonada, digamos así. Si a mí se me ocurre, o algún ingeniero en su diseño, colocarle una válvula acá. Esto debe estar libre naturalmente, y para usar una sola tubería, pues se unen acá y sale esa tubería. Entonces, ¿qué pasa? Pues, lógicamente, periódicamente es necesario purgar el desarenador, porque aquí se va a depositar un cerro de arena, esto se va volviendo, va creciendo, entonces hay que, cuando está a cierta altura la arena, pues vamos a purgar esto para que salga esa arena. Por eso siempre se recomiendan siquiera 2 unidades de desarenación. Si yo tengo un acueducto de 5, de 10 litros por segundo, no le voy a meter 2 desarenadores, no vale la pena. Pero ya un acueducto de 50, 100 litros por segundo, sí vale la pena hacerle 2 desarenadores, cada uno para la mitad de la capacidad. Si estamos trabajando con un acueducto de 100 litros, pues yo no he desayunado, estoy pensando en el desayuno, perdón, que no quede grabado esto. Desarenamos, está llegando Waiting Rodrigo, ¿qué? Waiting Room for this meeting, ok, admitamos. Entonces, si tengo 100 litros por segundo, pues voy a hacer 2 desarenadores de 50 litros por segundo. No voy a hacer dos desarenadores de 100 porque estoy botando la plata. En estas cosas hay que pensar en que el recurso económico es muy importante y debe ser muy racional su uso, ¿no? Ok. Preguntas hasta ahí. No sé qué más me falte. Bueno, aquí está, hay un corte CC, miren, ustedes que saben de dibujo, aquí se está haciendo ese corte CC acá, ahí se ve, corte CC,
Entonces, a mano izquierda, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es el vertedero de entrada al desarenador, ¿sí? Aquí hay un tapón de paso para limpieza. Aquí se pueden quedar arenas y si aquí se coloca un tapón en la parte baja, pues ese tapón se puede quitar periódicamente para que la arena que se ha quedado acumulada ahí siga al desarenador, pero no es la entrada corriente del desarenador. Ese tapón ahí que diseñó el ingeniero Sánchez Montenegro, pues tiene esa finalidad, pero la entrada al desarenador, en este caso, se produce por este vertedero. Ustedes lo ven aquí. ¿Ok? Estamos viendo eso que no lo habíamos detallado. Aquí, ¿qué corte es? Corte BB. Miremos arriba cuál es el corte BB. Voy a ampliarlo porque yo no lo veo. Realmente. Aquí es este corte BB. Ustedes lo ven ahí. Y en ese corte BB estamos viendo entonces, este es el vertedero. Perdón. Aquí hay algo, no, ese no es el vertedero. Aquí hay algo que no había mencionado. Se me estaba pasando, se me estaba quedando en el tintero. Eso que estamos viendo ahí es esta pantalla. Esta es una trampa de sólidos flotantes. Resulta que ese desarenador, como ustedes vieron en esta diapositiva, pues tiene árboles alrededor. Eso no está ubicado, eso está ubicado en zona rural normalmente, eso tiene árboles. Entonces, generalmente caen hojas y ramas y sólidos que van a flotar en ese desarenador y van a ser arrastrados hacia el vertedero y podrían ser llevados a la conducción, lógicamente generando problemas en la conducción. Entonces es necesario colocar este tabique, que es como ustedes como lo estoy diciendo, es un tabique en concreto que va también de lado a lado en la misma longitud del vertedero, de lado al lado del desarenador, y que tiene como función que esas hojas y palos que le han caído, en fin, sólidos flotantes, extraños al agua en este momento, porque esas no vienen de la bocatoma, justamente la rejilla de la bocatoma es para eso también, perdón. Entonces van a ser arrastrados y para que no pasen acá se coloca esto que se llama pantalla o trampa de sólidos flotantes. Esa es la función de esa pantalla. Muy bien. En cuanto a vertederos, puede ser un vertedero de canto liso, como tal vez está aquí, pero es una buena práctica también a ese canto liso, que sería pegarle un vertedero que durante mucho tiempo, este vertedero, acuérdense que nosotros hicimos un vertedero con orificios, y este vertedero son varios vertederos en forma de V. Esto puede ser, en este caso, se ve que es un ángulo de 90 grados. Podría tener, aquí está bien que sea de 90, en muchos casos podemos utilizar vertederos de 45 o de menos. ¿Qué ventaja tendría esto sobre el vertedero este que tenemos acá? Que es simplemente la sección del muro, simplemente esa sección del muro acá, que tiene esta forma, un pedacito horizontal y después tiene una inclinación, un chaflán, llamémoslo así, de 45 grados. Esa es una forma de vertedero muy utilizada. Pero ¿qué pasa si yo más bien le coloco aquí ese vertedero que les estoy mostrando en la siguiente diapositiva? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la ventaja? Miren que ese vertedero es una pieza construida que antiguamente se utilizaba en bronce, pero ahora que hay un material que se llama acrílico,
pues se usan las láminas de acrílico para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué el bronce se utilizaba? Porque el bronce no se oxida. Pero este acrílico tampoco se oxida. Más fácil de trabajar, más liviano y yo diría que hasta más barato. Pues claro, el acrílico este tiene que tener un espesor siquiera de medio centímetro y se le hacen estas. Si esto es una lámina de acrílico que se compró, pues se le hacen estas escotaduras, llamémoslas así, escotaduras, que son escotes que forman entonces cada uno de ellos un vertedero y hacen un vertedero entre todos como esto. Miren el nivel del agua. Entre todos permiten el paso del agua. ¿Y cuál es la diferencia y cuál es la ventaja con respecto a esto que era antes? Este tabique. La ventaja es que este yo lo puedo ajustar. Fíjense que aquí tengo unos tornillos y unas ranuras que me permiten ajustarlo. ¿Y para qué lo quiero ajustar? Para que quede horizontal 100%. Construir esto horizontal 100% es bien complicado. Maestros muy expertos son los que lo hacen. Si llega a quedar un pequeño desnivel, el agua tiene un olfato extraordinario para oler los desniveles. Y si esto queda medio milímetro en este extremo más bajo que acá, el agua tiene tendencia a irse más para allá que para acá. Con lo cual nuestras líneas de flujo se van a torcer hacia allá, se van a ir torciendo hacia allá. Eso lo podemos evitar si construimos este tipo de vertederos que ya en obra, cuando podemos llenar el tanque y podemos ajustar para que eso quede perfectamente. ¿Con cuál nivel? Con el nivel del agua. El agua, a alguien le escuché yo, algún ingeniero le escuché yo, recién graduado, decir eso. El mejor nivel es el nivel del agua. Y si uno se pone a pensar, pues los maestros usan nivel de agua en sus obras para pasar un nivel de un muro a otro. Pues ese es un extraordinario, es mejor nivel que el de precisión. Bueno, tampoco hay que llegar a ese extremo, quizás no sea así, pero probablemente lo pueda hacer. Bien, entonces vamos un poquito más adelante. Empecemos acá o continuemos acá mejor. Aquí tengo un esquema y este tema que voy a tratar en este momento ya tiene que ver con cuáles son las dimensiones que debe tener un desarenador. Repito, ¿cuáles son las dimensiones que deben tener un desarenador? Y para no ser muy preguntón, para no ponerme a hacerle preguntas a ustedes, que tenía la tentación de preguntarles, pues normalmente en las clases lo hago, en las clases normales, pero aquí hay cierta dificultad. Entonces, en primer lugar, va a ser función del caudal. Digámoslo así, entre más caudal, estamos hablando del caudal máximo diario, acuérdense, en este caso estamos utilizando el caudal máximo diario. Entre más grande sea ese caudal máximo diario, pues más grande tiene que ser el desarenador. Primero. Segundo, ¿qué desarenador será más grande? Un desarenador que quiere remover partículas de arena muy, muy, muy finas, o un desarenador con el cual yo pretendo apenas remover algunas partículas de arena bastante gruesas. Pues la respuesta es obvia.
el desarenador que va a remover partículas más finas debe ser más grande que el desarenador que va a remover solamente partículas gruesas. Entonces yo diría, o llegaríamos a la conclusión, de que de esas dos variables, Jennifer Portilla Villamizar, con DNI 4989. aló, ¿quién habla? Aló, oigo una voz de ultratumba. Yo me quedo callado hasta que deje de oír voces. No sé si es que me están preguntando. Aló. No, profesor, el compañero Oscar tiene el micrófono activado. Por favor, yo no, a ver, ¿cómo hago aquí? A ver. Luego usted puede silenciar al compañero. Sí, pero es que estoy aquí en mute. A ver si aquí lo encuentro. Ah, no, este es More. Bueno, Ya lo apagó ya. Bueno, por favor, tengan cuidado en eso. Bueno, gracias, muy amables. Bueno, entonces llegamos a esa conclusión. El tamaño del desarenador es función, primero, del caudal y segundo, de el tipo de partículas que voy a remover. Entonces, de pronto miremos a ver qué encontramos aquí de tamaños de partículas. Dice aquí clasificación de materiales en suspensión, lógicamente, en el agua según el tamaño. Empecemos desde arriba. La gravilla gruesa la clasifican aquí entre 2 milímetros o más. Si vamos descendiendo, aquí encontramos, por ejemplo, arena gruesa entre 1 milímetro y 0,5 milímetros. Arena media entre 0,5 y 0,25. Arena fina entre 0,25 y 0,1 milímetros. Y arena muy fina entre 0,1 milímetros y 0,05 milímetros. Fíjense ustedes que tenemos una gran gama, como que me estoy volviendo muy aficionado. Bueno, nunca había hecho clase así. Dejemos eso ahí. Ese es el límite, por lo menos en esta tabla de la arena fina. De ahí para abajo, ¿qué viene? Limo fino, y el limo fino tiene un límite inferior de 5 por 10 a la menos 3 milímetros. Eso no lo sedimenta en un desarenador nadie. El limo ya no sedimenta. Por lo menos tendría que hacerse un desarenador gigantesco y eso no vale la pena. Arcilla menos, porque las arcillas, fíjese, arcilla, ahí habla primero arcilla, después arcilla fina y arcilla coloidal. Me voy a referir sobre todo a la arcilla coloidal. Como lo dice, son coloides y ahí tiene una medida de 10 a la menos 4 milímetros. Un micrón son 10 a la menos 6 milímetros. Una bacteria puede tener 10 a la menos 6 milímetros. De pronto hay bacterias más grandecitas que tengan 10 a la menos 5. O sea, la arcilla coloidal se comporta, tiene un comportamiento en el agua que se carga electroquímicamente y se carga en forma negativa. Eso hace que cada partícula de arcilla se repela con su prima, la otra partícula de arcilla. Y entonces no se van a juntar nunca. ¿Qué quiere decir juntar? Flocularse. Floc. Ustedes verán eso en el laboratorio. Es una palabra inglesa que si uno la busca en el diccionario, la primera acepción que encuentra es tribu. Entonces, si uno asocia tribu con una reunión de personas, o una familia, o bueno, un conjunto de personas con una serie de, una cultura, costumbre, etcétera, 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 pues de ahí esa palabra la traspasan
a conjunto de partículas. Y por eso se llama floc. No sé en qué momento la empezaron a usar, pero eso se llama floc. Y floc, el floc, para formar floc, si yo a la planta de tratamiento me van a llegar flocs, el agua, el desarenador, digamos que me remueve hasta aquí, hasta estas arenas. A la conducción van a entrar todas estas partículas, limo, limo fino, etcétera, hasta acá abajo, entran todas esas partículas. Entre otras cosas, después veremos cómo las conducciones tienen, se recomienda y se le construyen en las conducciones cuando ya son a presión del desarenador para adelante. Es muy lo común es tener por gravedad, ojalá por gravedad y no por bombeo, porque es muy costoso siempre el bombeo. El agua la pagamos más cara cuando hay bombeo. Aprovechar la topografía. En esas conducciones por gravedad y a presión es necesario colocarle en las partes más bajas de la conducción válvulas de purga, que es necesario con una T, se conecta una válvula de purga que se abre periódicamente para limpiar la conducción, porque en esas partes bajas se suele con el tiempo, eso no es de un día para otro, con los meses o con los días de trabajo, se suele acumular limos finos y de pronto algo de arcillas y el operador de la conducción, quien está a cargo, el gerente del acueducto, mandará un operador de mantenimiento de la conducción a periódicamente abrir esas válvulas de purga porque la capacidad de la tubería empieza a disminuir por depósitos de sólidos en las conducciones. Igual a la planta de tratamiento van a llegar arcillas y de pronto limos también, claro, llega turbiedad. Y ya hemos hablado que se le agrega alumbre, sulfato de aluminio. ¿Qué es lo que hace ese sulfato de aluminio? Neutraliza las cargas de los coloides de arcilla. Tiene carga negativa, el alumbre tiene valencia positiva 3, y esa valencia positiva 3 hace, al disociarse el sulfato de aluminio, el catión es el aluminio con valencia 3 tiene un gran potencial de neutralizar las cargas de las arcillas. Neutraliza, entre más arcillas, o sea, más turbiedad, pues es necesario agregarle más alumbre. Para eso se hace el ensayo de jarras, que ojalá ustedes lo hagan en sus laboratorios, no sé cómo lo irán a hacer. Y al neutralizar la carga de las arcillas y revolver eso lentamente como se hace en el floculador, las arcillas se pegan unas contra otras y se forma el floc. Por eso el proceso se llama primero coagulación, que es la mezcla de la lumbre, y segundo la floculación, que es cuando ya las arcillas se pegan y forman un floc grande. No sé cuántas, pero podrían decirse miles de arcillas se pegan en un solo floc, miles de partículas de arcilla se pegan en un solo floc. Uno ve como grumos en el ensayo, como cuando coge a nevar y se ven los cristales de nieve cayendo. Aquí se ven que se forman los grumos y esos grumos ya tienen suficiente tamaño y peso para sedimentar. Eso se hace en el sedimentador de la planta de tratamiento. Entonces, lo que quería decir es que esas arcillas tienen la capacidad de, o sea, se cargan eléctricamente en forma negativa. Además, se produce lo que se llama el efecto browniano, que es que las moléculas del agua hacen como un bombardeo, chocan con esas arcillas y eso hace que no se vayan a poder juntar jamás y se van a mantener en suspensión.
Y usamos esa tecnología entonces para retirar las arcillas. Bueno, eso es ya harina un poquito de un costal más adelante, quizás, o de su laboratorio, en fin. Entonces nosotros solo tenemos que ver por ahí hasta con arenas finas. Miremos otras cuestiones. Perdón, esta no, ni esta tampoco. Esta, no. Esta es la que quiero ver en realidad. Mire, aquí tenemos entonces una tablita que nos da, ya está, ya estos son arenas, diámetro de la partícula en milímetros. Aquí tenemos desde 0,1 hasta 10 milímetros, pues ya esto no era arena, pero esta sí es arena. Y de acuerdo a esta fórmula, que es la fórmula de Stokes, que nos da la velocidad de sedimentación de una partícula que tiene un diámetro de, suponiendo que estas partículas, lógicamente las arenas no son esféricas, pero pues de acuerdo al tamizado se les da el diámetro por el cual atraviesa o por en el cual se quedan, o ahí se le define el diámetro de la partícula y entonces la velocidad de sedimentación se puede calcular o estimar con esta ley de Stokes. Que no dice más, que no nos dice, sino que es proporcional al diámetro al cuadrado, que es velocidad de sedimentación, es proporcional a la diferencia de pesos específicos, S sub S siendo el peso específico del sólido y ese el peso específico del agua. Acuérdense ustedes que el peso específico es la relación del gamma del sólido y el gamma del agua, y el peso específico del agua es la relación del gamma del agua con la misma agua con el mismo gamma del agua. Entonces este es 1 y este puede tener un valor, por ejemplo, aquí de 2, este es S sub S, o de 2,5 o de 2,6. Aquí está 2 y está 3. Tomemos el de 3. Si la arcilla fuera de un peso específico, perdón, si la arena fuera de un peso específico de 3 y un diámetro de 0,01, esta sería la velocidad de sedimentación. Esta de 66 sería la velocidad de sedimentación en milímetros por segundo, calculado con esta fórmula. Aquí olvidé pues, decir que G es la gravedad y nu es la viscosidad cinemática del agua. Entonces, con estos parámetros yo puedo calcular, no tengo que valerme de esta tabla, sino que yo puedo calcular la velocidad de sedimentación de una determinada partícula. Aquí tengo un ejemplo de una hoja de Excel en la cual le doy el S sub S 2,6, es muy usual ese valor. El delta de densidad, que sería este paréntesis, sería 2,6 menos 1, sería 1,6. El G del agua aquí en centímetros sobre segundo cuadrado, 981, el diámetro en centímetros de la partícula, 0.005 centímetros, que sería 0.05 milímetros, y aquí obtengo la velocidad de sedimentación en centímetros por segundo, calculado con esta fórmula. Aquí está también el valor de la viscosidad, que para que sea coincidente o para que las unidades sean correctas, pues la viscosidad está en 0.00114 centímetros por segundo, repito, y eso nos da esta velocidad donde estaba. Velocidad, aquí está, velocidad en centímetros por segundo, ¿ok? Podemos calcular esa velocidad. Ahora, ¿eso qué tiene que ver o cómo lo relacionamos con el cálculo o con el dimensionamiento del desarenador? Pues vamos a partir de este esquema. En este esquema hemos dividido
esta zona del desarenador después del tabique difusor, que es este, hemos dividido esto primero en varias zonas. Primero una zona de entrada que es, pensemos en 1 metro después de los tabiques o algo así, eso no tiene una definición, ustedes no lo encontrarán en ningún texto. Una zona de entrada que es un poco la zona donde se estabiliza el flujo que viene con esta velocidad acá y aquí pasa a ser lo más uniformemente posible. Eso es imposible de lograr siempre. Acordémonos que además de eso, en esto hay que reconocer que hay dos tipos de corrientes que nos alteran toda esa belleza que queremos, a la que queremos llegar, esa uniformidad que queremos llegar y que es imposible de alcanzar en la práctica. En la teoría sí todo es muy bonito, pero hay dos corrientes fundamentales que nos molestan. Una es la corriente de viento, perdón, tres corrientes de viento, porque a esto le da el viento, a esta superficie le da el viento, no mueve el agua. Segunda, corrientes de densidad, en la medida en que el agua se va haciendo más densa, porque aquí tiene más arenas. Entonces desplaza agua hacia arriba y eso es una corriente de densidad, es decir, hay ciertos flujos verticales, ciertas velocidades verticales. Y tercero, corrientes de temperatura. No toda la masa del agua está a la misma temperatura y como la densidad del agua varía con la temperatura, también nos da ciertas corrientes en el sentido vertical. Entonces, toda esta teoría, pues es teoría, pero nos sirve muchísimo para hacer el dimensionamiento del desarenador. Entonces, vuelvo, tengo una zona de entrada, aquí tengo una zona de lodos, que es donde se van a depositar los lodos. Acá habrá una zona de salida, que es donde las curvas empiezan a curvarse para buscar el vertedero, y voy a tener esta en la zona que es la que me interesa ahorita, que es la zona de sedimentación. Pensemos ahorita para fines prácticos que esa zona de sedimentación está desde 1 metro, dice el profesor, o digo yo, 1 metro a partir después del tabique, y aquí podemos decir también algo así como 1 metro antes de este tabique, ¿no? Y esa es la zona de sedimentación en donde se va a producir el proceso de sedimentación. Yo diría que 1 metro y 1 metro nos va a salir un poquito largo, pero dejémoslo por ahora, sí puede ser 50 y 50. Y entonces considera, sí. El tabique más o menos ¿a cuánto está? De la... Este tabique, Sí, ese tabique está por ahí a 60, 50 centímetros de este muro, no es más. Ok. Lo mismo este debe estar a 40 centímetros del vertedero, pero ese no tiene nada que ver con esto. Ok. Sí, esto no son más de 50, 60 centímetros, yo diría, no es más. Bueno, gracias por la pregunta de todas maneras. Bien, entonces vamos a referirnos en este momento a esa zona de sedimentación que aquí está. Esta es la zona de sedimentación. Y entonces aquí viene lo que se llama la teoría de Hazen. Ustedes van a oír ese nombre de Hazen más adelantico, ahorita después, si alcanzamos. Uy, ya son las 9:20, de pronto no vamos a alcanzar. En la fórmula de Hazen-Williams. Ese Hazen, pues supongo yo, la verdad no sé, creo que sea el mismo de esta teoría de Hazen. Habría que buscar en Wikipedia a ver si es el mismo. Pero esta se llama la teoría de Hazen. ¿Qué dice? O sea, ¿qué plantea Hazen ahí? Es una forma de pensar muy racional y muy correcta. Entonces, mire, esta es la zona de sedimentación, esta es la altura de la zona de sedimentación, este es el largo de la zona de sedimentación, y lógicamente la tercera dimensión pues es perpendicular a este plano, que es el ancho del desarenador. Sería este ancho, esa longitud desde acá hasta acá, pues sería esa dimensión perpendicular aquí a este plano.
Entonces Hansen dice, bueno, vamos a suponer una partícula que entre por aquí. Esta es la altura H de la zona de sedimentación, que es esta. ¿Sí? Este desarenador aquí podría tener total desde aquí hasta la parte más baja, por ejemplo, 1,70, 1,60, 1,80. Y esto podría ser 1,20, 1,40, esta zona de sedimentación. Pongamos 1,40 para dejarle libre esta zona de lodos. Entonces, aquí las partículas van entrando indistintamente. En la realidad, las partículas más pesadas se van a acumular en la parte más baja de esta zona y las partículas más livianas van a ser más frecuentes en esta zona. Pero para hacer una teoría hay que partir de supuestos. Entonces Hansen dice, no, supongamos que todas las partículas están uniformemente distribuidas a lo largo de esta altura, contrario de lo que acabamos de decir ahorita. Pero es la teoría, y la teoría nos va a servir. Entonces dice Hansen, si yo tomara una muestra de agua acá y tomara una muestra de agua acá y le hiciera un análisis de la distribución, de qué peso de partículas trae y qué distribución de tamaño de partículas trae, sería idéntico. Bueno, eso es teoría. Aceptémoslo así, porque es la teoría. Entonces Hansen dice, una partícula que entre por acá, o cualquier partícula que entre por aquí, va a tener una trayectoria que es esta. Una partícula un poco más grande va a tener esta trayectoria. Una partícula entre las dos va a tener esa trayectoria. ¿Y de qué depende esa trayectoria? De dos vectores. O esa partícula está siguiendo una línea, que es la velocidad de la partícula, y esa línea la podemos, o ese vector velocidad que está transportando la partícula, lo podemos dividir entre una velocidad horizontal y una velocidad vertical. V sub 0 la llamamos velocidad horizontal y V sub S, no V sub S0, no V sub SC como ustedes la ven ahí, sino simplemente V sub S general, es la velocidad de sedimentación de la partícula. El V sub 0 es la misma velocidad del agua porque está en equilibrio con el agua. En ese sentido, el agua la está arrastrando horizontalmente, se la está llevando con la misma velocidad del agua. O sea que yo supongo que la conozco. Y esta V sub SC, pues la puedo sacar de la fórmula que acabamos de ver, que es esta. ¿Cierto? La ley de Stokes. Entonces la podemos calcular. Y entonces miren el raciocinio. Entonces la otra cosa que dice Hansen es que cualquier partícula como esta pasa de la zona de sedimentación a la zona de salida, y ya como se empieza a curvar este vector velocidad, ya se la arrastra el agua. Teoría de Hansen. No vamos a pelear por eso porque es teoría. Que esta partícula que tiene una velocidad de sedimentación mucho mayor que esta y que esta, lógicamente esta partícula tiene que tener un diámetro mayor, es más grande. Cuando ya llega a la zona de lodos, a esta zona, llega por acá, porque tuvo esta trayectoria, ya Hansen dice, ya esa la capturamos en el desarenador, ya no se va a volver a levantar. Tiene mucho de razón, eso no son mentiras, pero es teoría. Entonces, esta no sedimenta, esta sí sedimenta, se queda en el tanque, y esta,
que tiene esta velocidad y que sale por este punto, alcanza a sedimentar. O sea, esta es la partícula con una velocidad de sedimentación tal y lógicamente con un diámetro tal, porque esa velocidad está asociada con el diámetro. Esta partícula es la más pequeña que entrando por aquí alcanza a ser atrapada. Y esa velocidad de sedimentación la vamos a llamar velocidad de sedimentación crítica. ¿Sí? Que la podríamos sacar de esta diagonal. Y aquí podríamos, si tenemos este valor, podríamos calcular el diámetro de esa partícula. Ahora, lo interesante que hace Hazen aquí es plantear esto. Que B sub SC por L es esto. B sub SC a ver, yo nunca me le he metido por este lado, yo lo hago de otra forma. Bueno, yo lo hago de otra forma, no le paremos bolas a esto porque no me cuadra. No es que no me cuadre, no. En la clase normal nunca lo hago así. Vamos a hacerlo como yo lo hago siempre. Hazen lo que hace es una semejanza de triángulos. Esta H, o mejor, este B sub SC, esa H, B sub SC, esa H, como B sub 0, esa L. ¿Estamos de acuerdo? Repito, B sub SC de este triángulo, con este triángulo que es semejante, este triángulo, voy a recorrerlo, este triángulo es semejante a este triángulo. Y entonces este B sub SC, esa H, como B sub 0, esa L. O sea que yo puedo decir que B sub SC, estoy señalando esta ecuación, y ahí sí me gusta más, que B sub SC es igual, como B sub SC es AH, como B sub 0 es AL, pues yo paso el H a multiplicar acá y obtengo que B sub SC es H por B sub 0 sobre L, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo acá? Multipliquemos esta ecuación a ambos lados por B. Aquí la llamé B minúscula. B minúscula, ¿qué es? El ancho del desarenador. Esta dimensión, en las clases siempre la llamo B mayúscula, no sé por qué aquí le puse B minúscula, no me gusta, pero no me voy a poner a escribir ni a cambiar. Ese es el ancho del desarenador. Entonces, si yo multiplico esta ecuación B sub SC esta, no me cuadra. Voy a escribirla aquí en papel y se la voy a partir. Por favor, escriban ustedes. B sub SC B sub SC, escríbanlo y lo vamos desarrollando así para no complicar aquí las cosas. B sub SC, esa H, partamos de ahí, como B sub 0 es AL. Ahora de ahí lleguemos a la que ya miramos, B sub SC es igual a B sub 0 por H dividido entre L. ¿Estamos de acuerdo?
Y ahora multipliquemos ambos lados de la ecuación por B. B sub SC por B. Y multiplicamos el otro lado de la ecuación, B sub 0, por H y por B sobre L. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es B sub 0 por H y por B? Eso que está en el numerador de la segunda ecuación. ¿Es qué? ¿Caudal? Repito, ¿qué les daría a ustedes el producto B sub 0 por H y por B? ¿Caudal? Piénsenlo un poquitico. Es una velocidad por un área de una sección transversal. ¿Eso qué nos da? Caudal. Caudal. Entonces yo ya voy a cambiar esa ecuación. Ya voy llegando a la final. Voy a decir que B sub SC es el caudal dividido entre L. Cojo el B que me está multiplicando a B sub SC y lo paso al denominador y obtengo B sub SC es igual al caudal dividido entre L por B. ¿Y qué es L por B? En el denominador de esa ecuación. Aquí está. Este L por B, ¿qué es? Esto me generó Sería el alguna... área de la base del... El donde área, sale la- llamémoslo esta área. El área, pero en lo que se refiere a esta zona nomás. El área de esta superficie, que aquí no se ve porque está en corte, ¿sí? Sería el área de esa superficie que sería como desde por aquí. Voy a ayudarme aquí con esto. Más o menos sería esta área. ¿Estamos de acuerdo? Esa área la llamamos área superficial. Área superficial. Conclusión. Nosotros tenemos que esta velocidad de sedimentación crítica es igual o debe ser igual al caudal dividido entre esa área superficial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso para qué me servirá? Pues mire, si yo defino un diámetro de partícula que voy a remover, puedo calcular y que la quiero remover en un 100%, porque aquí, según esto, esta partícula que entra por la parte de arriba, con una velocidad de sedimentación crítica, si entrara por más abajo, porque está distribuida, pues hay más partículas de esas más abajo, pues voy a tratar de trazarla, voy a tratar de trazarla paralela a ojímetro. Ahí está más o menos paralela, espérese a ver. Casi paralela, voy a corregirla un poquitín. Ahí. Si esa misma partícula entrara por acá, pues sedimentaría más rápido todavía. O sea que este desarenador, con esta velocidad de sedimentación crítica, a la cual yo le hallo aquí el diámetro, o lo contrario, yo calculo el diámetro, yo fijo el diámetro de la partícula, calculo con esto la velocidad, y como esa es la partícula crítica, quiere decir la partícula crítica porque partículas que entren con menor velocidad a la misma altura ya no sedimentan. Por eso la llamo esa crítica. Repito, partículas que entren con menor velocidad de sedimentación a esa altura ya no sedimentan. Si entraran por debajo, algunas van a sedimentar. Pero entonces aquí se está refiriendo a la partícula, esto está asociado, esta velocidad está asociado con un diámetro, que no importa la altura a la cual entre, se va a remover en un 100%.
no importa a qué altura entre, puede entrar lo más alto, se va a remover en un 100%. Estas partículas, a sacarle, aquí me toca coger esto de tablero. Voy a hacer esta paralela a esta. Voy a poner un color distinto para que se distinga. Y la voy a poner más gruesita si ustedes quieren. Eso es. Esta partícula ya no sedimenta. Pero ¿qué pasa? Como esa partícula también está a otras alturas, pues miren que si entra a esta altura que le estoy fijando, si esta partícula entra a esta altura, esa sí va a sedimentar. O sea, partículas que tengan esta velocidad de sedimentación van a sedimentar en cierto porcentaje, en cierto grado. ¿En qué porcentaje? Pues si a esta la llamo H minúscula, a esta altura, si yo la llamo H minúscula, a esta altura la voy a llamar, voy a agregarlo acá, a esta altura la voy a llamar H minúscula. La proporción de partículas que sedimentaría, como están uniformemente distribuidas, sería la misma proporción de H sobre H. Si esa proporción es el 20%, partículas de este tamaño, que lo puedo hallándole el diámetro aquí, porque aquí tengo el B sub SC, pues van a sedimentar en un porcentaje determinado. No vamos a entrar a eso, pero eso nos puede llevar a la eficiencia del desarenador. Aquí simplemente vamos a decir, vamos a dimensionar el desarenador con este razonamiento. Y para dimensionar el desarenador utilizamos esta fórmula. ¿Y cómo la utilizamos? Pues partamos de un compromiso. El compromiso es decir, vamos a sedimentar en ese desarenador partículas de diámetro, por ejemplo aquí, de 0,005 centímetros, que son 0,05 milímetros. Vamos a ver dónde caímos acá. Aquí en la arena muy fina. En ese caso queremos sedimentar partículas de 0,05 milímetros. Y calculamos entonces, aquí está la fórmula, está metida en esta hoja de Excel. Esto es un gráfico, esto no nos va a botar a Excel. Me da que tiene una velocidad de sedimentación de 0,2 centímetros por segundo. Si esa velocidad la llevo a metros día, esos 0,2 centímetros por segundo, hagan ustedes el cálculo, me ayudan en eso, por favor, multipliquen eso por 864, que equivale a 86.400 segundos día, pero hay que dividir entre 100 para que nos den metros día. O sea, 0,2 por 864 me da 165.2. Como tengo esa velocidad de sedimentación, en cualquier unidad que la tenga, no importa, está aquí, esa es la de 165, no sé qué metros al día, y tengo el caudal. Entonces, ¿qué despejo de ahí? Pues el área superficial, ahí despejo el área superficial. Entre otras cosas, antes de que se me olvide, esta velocidad de sedimentación crítica se asocia con lo que se llama carga superficial, que en este caso esa velocidad sin factor de corrección, porque ahora le aplicamos un factor de corrección, esa velocidad de sedimentación crítica con un factor de corrección es carga, o sin factor o con factor es carga superficial, que no es otra cosa que la cantidad de caudal que le podemos meter a una determinada
o sea, por metro cuadrado de área superficial. Si ustedes hacen caudal y lo dividen, caudal en metros cúbicos día, y lo dividen entre el área superficial en metros, quiere decir, ustedes le pueden meter, esa es la carga superficial referida a ese concepto de que yo le puedo meter a ese desarenador tantos metros cúbicos al día por cada metro cuadrado que tenga ese desarenador de aquí, de área superficial. Ese es el concepto que ustedes oirán como carga superficial, que se utiliza muchísimo no solo en acueductos, sino en plantas de tratamiento. Por ejemplo, yo podría hablar de carga superficial para un sedimentador. ¿Cuántos metros cúbicos día por metro cuadrado de área superficial de sedimentador puedo meterle a ese sedimentador? O a un filtro. También utilizaría el mismo concepto. Yo hablo de cargas superficiales en los filtros, por ejemplo, de 250 metros cúbicos día por metro cuadrado. Quiere decir que si yo tengo un filtro de 1 metro cuadrado, a ese filtro le puedo meter un caudal de 250 metros cúbicos al día. Ese es el concepto de carga superficial, que aquí es este. Volvamos a este cálculo. Entonces, como ya tengo la velocidad en metros día, el área, pues tomado de acá, va a ser igual al caudal sobre la velocidad de sedimentación o sobre la carga superficial. ¿Estamos? El área, háganme, por favor, ayúdenme ustedes con la cuenta ahí. El área va a ser el caudal, dividan por favor, este es el caudal aquí, ¿cuánto era? Era un caudal de 30 litros por segundo, por favor multipliquen 30 por 86.4, por favor, 30 por 86.4, ¿cuánto les da? $2.592. Ah, correcto, 2.592. Entonces ya tengo el caudal al multiplicar por 86.4. Ya sabemos, es como multiplicar por 86.400 dividido entre 1.000. Pues me da 2.592. Y ese 2.592 lo divido entre esta velocidad. ¿Y cuánto les da, por favor? 2.592 entre la carga, porque la velocidad es la carga superficial. ¿Cuánto les da? 15.7. 15.7, o sea, está bien. Nosotros debemos tener un desarenador cuya área superficial, que es esta, ahí está, esa área superficial debe ser 15.7 metros cuadrados. Ahora, de ahí, entonces vamos a sacar cuál es el largo y cuál es el ancho. En general, los desarenadores se diseñan mucho más largos que anchos. La relación general, esto casi que es una regla, pero puede ser otra, pero se usa mucho que el largo sea 4 veces el ancho. Si ustedes multiplican 7.9 por 2, les debe dar 15.7, no sé, háganme esa, puede que dé algo, como no está con todas las cifras, el 2 puede ser un poquito menos. ¿Cuánto da 7.9 por 2? 15.8, profe. Bueno, ya un poquitico más. Y 7.9 es casi 4 veces el valor de 2, porque ese 7.9, si le pusiéramos más cifras, de pronto daba 7.95, algo así. Es 4 veces el ancho. Esas serían las dimensiones de ese sedimentador en lo que corresponde a esto. Serían esas. Tendríamos que agregarle algo más pero adicionalmente
que se me hizo, que está. Adicionalmente, hay un coeficiente de área, que lo podemos ver acá. Esta es una tablita que se encuentra en los textos de acueductos, que lo que quiere decir es que si no habla de remociones del 100%, la máxima remoción que habla es del 87.5%. Entonces, el máximo teórico que se podría remover si esto trabajara perfecto con la teoría de Hazen sería un factor aquí del 0.88. Lo que aquí me está diciendo es que si yo fuera a ajustarme a la teoría y si quiero remover el 88% de estas partículas, pues voy a multiplicar esta área por 0.88. Lógicamente no lo voy a hacer. Pero por otro lado me dice, y esto lo pone en función de los deflectores. ¿Qué son los deflectores? Pues básicamente al referirse a los deflectores, se está refiriendo a esto, que es un deflector, al vertedero, y eso es lo que llama él ahí deflectores. Es decir, como se supone que yo lo estoy diseñando bien, con muy buenos deflectores, no como el maestro. Sí. ¿Cómo determina uno la relación entre el ancho y la longitud para obtener el área que debemos tener? No, esa es una recomendación general. Pero pensemos que no lo hiciéramos así. Pensemos que el desarenador no fuera de esta forma. ¿Sí? Mucho más largo que ancho. Pensemos que fuera así. Y que por aquí le entrara el agua. No me queda bien, no me gustó. Ay, Dios, bueno, voy a hacer otra. Bueno, dejemos así. Por aquí le entrara el agua y por aquí le saliera. Y lo voy a exagerar más. Que fuera así y que por aquí le entrara el agua. Perdónenme que no está horizontal a esta. Dejémosla así. Me dice que mi conexión de internet está inestable. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, gracias. O que fuera más exagerado. Que fuera así. Mientras yo corrijo esto, le quiero dar otro colorcito que me guste, que sea más, démoslo blanco. ¿Qué tal quedaría eso? La gota de agua que entra acá se tomaría el trabajo de irse hasta por acá y después volverse hasta por acá. O la gota diría, no, yo no soy tan pendeja. Perdónenme el término, yo más bien hago esto. Profe, ahora sí se le está yendo el audio. Sí, bueno. Aló, voy a seguir hablando. Me contestan, por favor, si me escuchan. Aló, aló. Sí, señor, sí se escucha. Ok, bueno. ¿Cuál gota es ahí más inteligente?
Llamemos a esta gota A. ¿Aló, me oyen? Hola. Ahora sí. Ok. Llamemos esta gota A y esta gota B. ¿Cuál gota es más inteligente? Pues Sí, obviamente la que toma menos distancia. claro, claro, ¿cierto? O sea, intuitivamente es fácil pensar que al momento de realizar el diseño se pueda tener en cuenta realizarlo más largo que ancho. Pues por eso es que se utiliza esa relación largo-ancho y no esta que sería al contrario, ¿cierto? Esta sería mucho más ancho que largo, porque este tipo de tanques se presta para lo que se denomina cortocircuitos. En la materia de plantas de saneamiento ambiental, perdón, no de plantas, sino de saneamiento ambiental, se habla de reactores biológicos. Y en esos reactores biológicos, pues una partícula de materia orgánica debe tener un tiempo de retención suficientemente largo para que esa materia orgánica sea consumida por las bacterias. Y entonces, si utilizáramos un reactor de este tipo, esa partícula de materia orgánica entraría al reactor teórico y saldría mucho más rápida que una que diera esta vuelta. Y eso se denomina un cortocircuito. Habría muchas partículas, mucho más probabilidad de que las partículas entraran en cortocircuito, es decir, que se demoraran mucho menos tiempo entre la entrada y la salida, de que si el reactor fuera como este. Aquí no hay una reacción biológica ni bioquímica, simplemente una reacción, un proceso de sedimentación, pero se trata justamente de que todas las partículas tengan un tiempo de retención lo más uniformemente posible. Indudablemente, aquí también se va a presentar ese fenómeno. Las que entren por aquí, por el centro, o sea, por aquí va a haber un mayor flujo de partículas que por acá, pero lógicamente no en la proporción que habría acá. Entonces, se ha llegado por experiencia a que la relación, y creo que con eso estoy contestando la pregunta, sea la longitud debe ser 4 veces el ancho. Si se le coloca 5, pues yo diría que hasta mejor, pero ya empieza a ser un poco impráctica, o si se le coloca 6, pues puede ser hasta mejor. De hecho, un desarenador de aguas negras, que ese se utilizaría en una planta de tratamiento de aguas negras, es prácticamente un canal que puede tener 20 metros de largo con una sección de 1 por 1. Ese puede ser un desarenador para una planta de tratamiento de aguas negras. Pero acá es distinto porque a la planta de tratamiento de aguas negras le llega un caudal variable, mientras que acá le llega un caudal constante. Entonces, bueno, esa y otras diferencias hacen que la filosofía de diseño en un desarenador para planta de tratamiento de aguas negras, porque no queremos que a las otras unidades de esa planta, esa PETAR, planta de tratamiento de aguas negras, le lleguen las arenas a los reactores biológicos, porque van a ser un inconveniente. A los reactores biológicos les debe llegar solamente la materia orgánica, que es la que va a ser objeto de tratamiento. Pero como es necesario retirar las arenas, pues lo hacemos antes de los procesos biológicos. Y en ese caso sí van a encontrar ustedes que un desarenador de esos puede tener, como les digo, por ejemplo, 20 metros de largo con una sección de 1 por, o de 80 por 1 o algo así por el estilo. Bueno, con eso creo que queda clara la duda que se presentaba por parte de uno de ustedes. Bien, y vamos en esto. Entonces tenemos esa área de 15, aquí esto no lo tengan en cuenta, son verificaciones que yo hago.
Ya son las y 56. Perdón, ¿alguien me quiere repetir? Sí, que ya son las y 56. Uy, muchachos, se acabó el tiempo, qué pena, le estoy quitando Uy, qué pena y gracias. Toca que cortemos así abruptamente. Le agradezco mucho y seguimos en la clase siguiente. Muy amables. Chao, chao, chao. Qué pena con el Chao, otro. profe. Chao. Listo, Profe, profe, hasta muchas luego. Chao, profe. Ok. Chao, profe. Chao y gracias.